Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Dios les bendiga. Nos gozamos de estar en la casa del Señor, amén. Vamos a hacer una oración y entramos luego en la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre Dios, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor. Podemos sentir tu presencia, Dios mío. Podemos deleitarnos alabándote y glorificándote, Señor. Nuestro corazón verdaderamente se regocija, Dios mío. Gracias porque entre muchos tú nos permites a nosotros poder reunirnos y estar aquí en tu casa, Dios mío, donde tu palabra dice que hay bendición y vida eterna cuando nos reunimos. Hoy estamos aquí en tu nombre, Señor, y en tu nombre nos presentamos delante de ti para poder recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que cambia, esa palabra que redarguye, esa palabra que transforma, Señor, y esa palabra que nos enseña a hacer tu voluntad. En este día, Dios mío, yo declaro este pueblo que es una tierra fértil, Señor, una tierra que recibe tu buena semilla, Dios mío, y que dará fruto al 100%, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome su lugar en este día. Gracias damos al Señor por estar aquí. Nuestros pastores no están, ellos están visitando a la familia y los bendecimos. Sabemos que nos están viendo. Les mandamos saludos. Amén. Les invito a que abran la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 15 y 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 15 y 16. ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? Hoy tal vez va a ser algo diferente. Tal vez algunos van a decir, esa no es palabra para domingo, pero toda la palabra llega a tiempo. Amén. Y nosotros somos un pueblo que amamos la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. El tema que en este día les quiero compartir es limpiando la casa. Limpiando la casa. ¿Cuántos tienen una casa? ¿Cuántos habitan en una casa? No importa si es que rente un apartamento, si rente un estudio, si rente un cuarto. Eso se hace su casa. Pero a la vez vamos a estar hablando de la casa de Dios y de la casa espiritual que somos nosotros. ¿Cuántos templos y moradas del Espíritu Santo de Dios hay en este día? Nosotros tenemos un Dios de relación. Nosotros tenemos un Dios que siempre ha querido tener una relación, una intimidad con sus hijos. Él no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano. Él es un Dios de cercanía, un Dios de intimidad. Vemos en la palabra del Señor que con Adán Él bajaba y Él hablaba con él. Y vemos también que con sus amigos, como por ejemplo con Abraham, Él descendía para hablar con Abraham. Mira esto, qué hermoso, hermanos.
Y así con nosotros tenemos que saber que Él también quiere una relación cercana con cada uno de nosotros. Dios siempre ha estado interesado en eso, en tener una comunión con sus hijos, con sus escogidos. Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación santa. Y no todos tenían la relación con Él. Entonces Dios le habla a Moisés para que él construyera un tabernáculo. Porque Dios quería tener un lugar donde manifestarse, donde mostrar su gloria. Y entonces viene Moisés, escucha la indicación de Dios y construye este tabernáculo. Este tabernáculo tenía medidas exactas, tenía instrumentos exactos, tenía todo lo que tenía este tabernáculo, tenía un propósito y un significado muy especial. Y Moisés lo hizo tal como Dios se lo había dicho. Después vemos que David, el rey David, el escogido de Dios, él quería construir un templo para Jehová. Porque ya no estaba el tabernáculo, ya no se usaba el tabernáculo. Y entonces él se dio cuenta que él tenía una casa hermosa. Él moraba en un lugar lujoso y se dio cuenta que la presencia de Dios, que lo que era el arca del pacto, estaba en una tienda solamente. Y él quiso un lugar donde estuviera la presencia de Dios, un lugar hermoso. Y entonces viene él y le dice a Dios que él quería construir un templo para él. Pero Dios no se lo permitió porque David había derramado mucha sangre. Él era un guerrero y por su profesión lo tenía que hacer, si lo podemos decir así. Pero él había pecado contra Dios y había derramado sangre inocente. Entonces viene Dios y le dice: no, tú no lo harás, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y viene Dios y provee todo lo que necesitaba Salomón para construir el templo para Jehová. Y en ese templo descendía la presencia del Señor. En ese templo habitaba la presencia del Señor. Dice que cuando Dios se hacía presente era una nube de gloria. No podían ni ministrar los levitas ni los sacerdotes, porque la presencia de Dios llenaba aquel lugar y tomaba control de todo. Oh, alabado el nombre del Señor. Qué hermoso es cuando la presencia de Dios está en un lugar. Yo no sé si usted se goza que la presencia de Dios está aquí, que la presencia de Dios está en su vida, que la presencia de Dios está en su casa. Aleluya. Era un templo hermoso, lujoso, tenía oro, tenía plata, tenía las mejores maderas, las mejores telas. Era el orgullo de Israel. Pero como a la vez ellos tenían ese lugar, se conformaban teniendo un lugar, pero no cuidaban su corazón. Y se contaminaban con ídolos. Se contaminaban juntándose con pueblos paganos, agarrando las costumbres de ellos, las tradiciones de ellos. Y se iban a la idolatría. Y vino Dios y entonces permite que el rey Nabucodonosor llegue y destruya ese templo que para ellos era un orgullo. Y lo destruye y se lleva cautivo al pueblo de Israel, a muchos, no a todos, pero a muchos. Y entonces ellos se quedan sin templo. Pero Dios, que siempre tiene misericordia de nosotros y de sus hijos, viene y le permite al pueblo de Israel que salieran del cautiverio de Babilonia y les permite reconstruir el templo, dirigido por Zorobabel. Ese templo fue conocido ya no como el templo de Salomón, sino como el templo de Zorobabel. Y lo reconstruyeron, le llevó un tiempo y nuevamente ahí estaba la presencia de Dios. Se reunían ahí para ofrecer sacrificio al Señor, para leer la ley de Moisés y ahí descendía la presencia de Dios. Pero nuevamente el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Se volvían a rebelar, se iban tras otros dioses. Y venía Dios y nuevamente permitió
que ese templo fuera destruido totalmente. Viene un rey llamado Herodes, no cristiano, y levanta el segundo templo. Dicen que era un templo hermoso, un templo con mucho lujo. Y a ese templo fue al que entró nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde enseñó, ahí fue en donde dijo la palabra de que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Jesús lo conoció y seguía siendo el orgullo para aquella nación de Israel. Y cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, sigue el pueblo de Israel rebelde. Y viene Dios y permite que vuelvan a destruir ese templo por manos de los romanos, y hasta el día de hoy está destruido, y solo se conoce que está el muro de los lamentos, donde llegan a lamentar, donde llegan a llorar. Es lo único que quedó de ese templo. Pero Dios siempre, en su deseo de tener esa relación con el hombre, a nosotros ya no nos pide que estemos construyendo templos humanos, porque de nosotros Él ha hecho un templo y una morada de su Espíritu Santo, un templo y una morada de su presencia. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora ya no hay lugares específicos donde solo se presente la presencia del Señor. Ahora en todos los hijos de Dios, ahí está la presencia del Señor. No importa dónde usted vaya, ahí está la presencia de Dios con usted. Aleluya. En aquel tiempo era solo en el templo. Ahora aquí está la presencia del Señor, porque está usted, porque está usted, porque estoy yo. Y los que nos están viendo por internet también, ahí está la presencia de Dios, si son hijos de Dios nacidos de nuevo. La presencia del Señor, aleluya. Dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo antes solo venía ocasionalmente sobre algunas personas o las habilitaba para desarrollar el trabajo al que el Señor los llamaba, y después se iba. Ahora de nosotros no se va. Ahora de nosotros no se va. Y usted dirá, hermana, ¿y cuando peco? No se va. Se apaga y se entristece, pero no se va. Y eso es para gozarnos, hermano. Pero tampoco se columpien, está pecando. No vaya a decir, como no se va, yo peco y peco. No. Por lo mismo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestro caminar, nuestro vivir, para que el Espíritu Santo no esté triste, no esté apagado, sino que esté avivado dentro de nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuide su cuerpo, cuide su salud. Tenga cuidado que le pone al cuerpo del Espíritu Santo. Algunos sí lo ignoran, fíjese. Por eso dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y muchas veces con la forma en que vivimos, con la forma en que nos vestimos, hermano, ignoramos que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. No hay respeto ya por la presencia de Dios en nuestra vida. No hay respeto de cómo actuamos, de qué hacemos, de cómo vestimos. Hermana y hermano, yo no soy legalista, pero tenemos que tener cuidado con nuestra forma de vestir. Ahora no se distingue un cristiano a un inconverso, porque los dos andan todos desmechados. Yo me pregunto, mi amado hermano, mire que esto no estaba, pero el Espíritu Santo sabe lo que va a decir. ¿Cómo usted se sentiría de venir a la casa de Dios y ver cortinas puestas en las ventanas todas rotas? ¿A quién le gustaría? Levante la mano al que le gustaría.
¿Por qué? Algún valiente dígame por qué no le gustaría. Porque están rotas. La casa de Dios tiene que tener lo mejor. Hermanos, pero ¿y no esto está de moda? Pues no, eso está de moda. Pero en la casa de Dios no lo toleraríamos, ¿verdad que no? ¿Y por qué en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, si toleramos todo eso? No vengo enojada, hermano. ¿Por qué si toleramos todo esto? No le voy a quitar valor a esto, pero esto al final es un edificio. Pero yo sí soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ignoramos ya quienes nosotros somos, hermano. Y le vuelvo a decir, yo no soy legalista. Yo le traigo la palabra. Si usted quiere la recibe, si usted quiere la rechaza. Pero yo tengo un compromiso delante del Señor de darle lo que Él a mí me está dando. No ignore quién usted es. La moda es moda, pero la palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo. No dice al siglo pasado ni al siglo venidero, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De vuestro entendimiento, si tenemos el entendimiento de quiénes somos, no nos vamos a hacer a las cosas de este mundo, porque no somos de este mundo, estamos pasajeros. Tenemos que dar testimonio, mis amados hermanos. Aleluya. Si puede, alabe al Señor. Si no, sóbese un poco. Alabado el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él habita con nosotros, Él vive con nosotros, hermano. Qué hermoso es eso, aleluya. Ahora, después de esta corta introducción y este corto saludo, déjeme pasar a lo siguiente. En segundo libro de Crónicas, donde nosotros leímos, ahí vemos una condición que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre quería hacer las cosas a la manera de ellos. Dios quería ser su Dios, Dios quería ser el que los gobernara, pero ellos no, ellos querían un rey igualándose a las demás naciones. Y entonces piden un rey, y viene Dios y les da un rey. Se muere Saúl, después viene David, después viene Salomón, después los hijos de Salomón. Y entre todo ese listado de los reyes, hubieron reyes que fueron buenos, que hicieron las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y hubieron otros que no hicieron las cosas bien. En el capítulo de segundo libro de Crónicas, en el verso 28, ahí nosotros leemos sobre Acaz. Acaz fue un rey que la palabra del Señor dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey pensaba en sí mismo, este rey quería agradarse a sí mismo. Este rey se asoció con otras naciones a las cuales Dios les había dicho a ellos que no tuvieran relación, porque Dios siempre quiere que nosotros seamos un pueblo santo. En una clase pasada de los días martes estudiábamos en Primera de Pedro capítulo 1 que Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros lo tenemos a Él como Padre y como Dios, tenemos que santificarnos para Él. Tenemos que apartarnos de lo que la palabra del Señor nos dice que nos apartemos.
Pero este pueblo, este rey, quiero decir, se asoció, buscó unidad con ellos. Y dice que él hizo lo malo delante del Señor. Él en la casa de Jehová, él metió a otros dioses, levantó incienso a otros dioses. Cuando la palabra del Señor habla de incienso, habla de oración. Entonces él dentro del templo de Jehová metió otros altares, levantó otros inciensos extraños. También sacó los utensilios que estaban dedicados para el servicio de Jehová. Los sacó, los rompió y después cerró las puertas del templo. Esa era la condición. Dice que ese santuario, esa casa de Dios estaba contaminada. Esa casa de Dios la habían vuelto una abominación. Esa era la condición. Ahora, cuando nosotros hablamos de templo, nosotros podemos esto llevarlo según el significado hebreo. Nos muestra que podemos referirnos al templo físico, a la iglesia, al tabernáculo, al santuario o a una casa. Así que lo que yo le voy a estar hablando, todo va relacionado a eso. A su casa, a usted como templo y a la casa de Dios. Esa era la condición. Había abominación. Había entrado lo impuro. Era una casa contaminada. Y era la casa de Dios. ¿Por qué? Por el descuido de un rey. ¿Por qué? Porque un rey quiso hacer las cosas a su manera y no como Dios se las indicaba. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, hay muchas formas en que se puede contaminar la casa. Nuestra casa espiritual, nuestra casa física donde habitamos con nuestros hijos. Este rey ya no tenía la presencia de Dios, obviamente no. Ya a él le vino mucha consecuencia a raíz de lo que hizo y murió. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es, aleluya. Usted conoce la palabra, hermano. La paga del pecado es muerte. Y mira, aquí yo le traigo algunos ejemplos de cómo se puede contaminar la casa. Y yo le he orado al Señor para que usted sea un pueblo receptivo, que reciba la palabra y que después salga a actuar. ¿Cuánto se compromete? El que recibe la palabra y la pone por obra es bendecido. ¿Está listo? Este rey metió dioses paganos. Este rey levantó altares a otros dioses dentro del templo. Y nuestra casa espiritual o física se puede contaminar cuando metemos cosas prohibidas. Diga prohibidas. Cosas prohibidas. Vemos en Josué capítulo 7. Yo le voy a dar la cita, pero no se la voy a leer porque serían muchos versos para leer. En Josué capítulo 7 nosotros vemos de que el pueblo de Israel había ido a pelear una batalla. Todo el libro de Josué nos habla de conquista. Ahí es cuando ellos empezaron a conquistar la tierra que Dios les había prometido, que les había dicho que ellos iban a poseer una tierra que fluía leche y miel. Y ahí empieza la conquista. Conquistaron Jericó, era una ciudad humanamente imposible de conquistar. Humanamente. Pero como Dios les había dicho que la iban a conquistar, la conquistaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios peleaba por ellos. Y la conquistaron y entraron de una manera milagrosa. Después que ya habían atravesado Jericó, les tocaba pelear contra Jai, una nación pequeña. Y entonces dice que vinieron los guerreros y le dijeron a Josué: no tienes que mandar a todos, porque es una ciudad pequeña. Pan comido, creo que dijeron. La vamos a ganar facilito. Y entonces solo mandaron como a 3,000 hombres, me parece. Mandaron a 3,000 hombres para ganar esa batalla en Jai y conquistar Jai. Y resulta que perdieron.
Resulta que lo que ellos creían que iban a ganar, ahí los vencieron. Y entonces cuando le llegan a decir a Josué: Josué, tuvimos que huir. Josué, mataron a algunos hombres de nosotros. Dice que Josué se puso a orar y puso su rostro en tierra y le dice: Señor, pero tú nos sacaste de Egipto y nos prometiste llevarnos ahí, y ahora ¿qué van a decir? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Y viene Dios y le dice: levántate. Es que hay tiempo que no es de orar, mi hermano, hay tiempo de actuar. Y le dice: levántate, porque hay pecado. Se lo voy a parafrasear. Hay pecado. Tienen cosas del anatema. Agarraron cosas prohibidas. Levántate, Josué. ¿Sabe por qué en muchas casas no cambian las cosas? Porque hay padres y madres que solo orando, pero no corrigen. Orando, pero no revisan lo que sus hijos tienen. Orando y dejan que todos hagan lo que quieran. No, hermano, no todo es con oración. No todo es con oración. No le estoy quitando el valor a la oración, pero no todo es oración. Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento para que podamos discernir las cosas de nuestro hogar. Mira, un hijo rebelde, usted no se va a poner a orar. Señor, quítale la rebeldía, corrígelo, le va a decir el Señor. Gente que todo es, no, es que la oración, yo sé que la oración cambia lo imposible, pero hay cosas posibles que nos tocan hacer a nosotros. Y entonces, ¿qué pasó? Que Acán con sus hijos, cuando ellos conquistaron Jericó, ellos vieron ahí un manto babilónico, vieron un lingote de oro, vieron otras cosas que no me recuerdo, pero ahí léalo usted en José. Y dice que ellos les llamó la atención, lo agarraron en escondidas y se lo llevaron para su casa, para su tienda. Lo pusieron en el centro de su tienda y lo cubrieron con una alfombra de piel de oveja. ¡Ja! Para adornar nuestras casas somos buenos, hermano, y para cubrir el pecado. Y hay casas que no prosperan, que siempre están en el mismo problema, porque están ocultando el pecado aún sabiendo que lo hay. Aún sabiendo que lo hay. Porque una cosa es no saber, pero yo lo que sí sé es que Dios revela las cosas, hermano. En medio de la oración el Señor da revelación, pero no se quede con la revelación, actúe. Pero cuántos padres, cuántos esposos, cuántas esposas, sabiendo el pecado que hay dentro de la casa, prefieren taparlo. Porque somos líderes, porque somos ministros, porque somos diáconos, porque ministramos la alabanza, porque ¿qué van a decir de nuestros hijos? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Poderoso el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Alabe al Señor, alabe al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vino Dios y le dijo a Josué: levántate, ve. ¿Y sabe quiénes eran los que se habían llevado esas cosas? Los de la tribu de Judá. Los de la tribu de Judá. Y entonces viene y le dijeron: ve a tal casa. Es que Dios revela, hermano. Dios revela. Usted está viendo cosas extrañas en su casa, ahí sí póngase a orar para que el Señor le revele. Y él le dijo: van a ir y van a ir a traerlos. Y dice que cuando fueron a ver la casa, ahí estaban las cosas que no tenían que llevar, porque Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra, pero que todo eso era anatema, que todo eso estaba maldito, que no podían agarrar nada de eso. Y ellos no lo hicieron, ellos lo agarraron y se lo llevaron. Entonces ahí
Anatema, quiero darle esta referencia. Anatema aquí se refiere a todo lo consagrado para destrucción y cosas prohibidas. Aquí en este verso eso se refiere. En algunos del Nuevo Testamento se refiere a maldito, pero como está escrito el Nuevo Testamento en hebreo y el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego son significados diferentes. Les regalo esa perla. Y entonces viene y lo llevaron. Y cuando llegaron delante de Josué, viene Josué y le dice: hijo mío, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Él era de la tribu de Judá. Alaba a Jehová. Y él no pudo alabar, porque él sabía el pecado que tenía escondido. Y muchos no alaban, hermano, porque hay pecado en su vida, porque no se sienten libres de levantar sus manos, porque saben lo que están viendo, lo que están haciendo, lo que están hablando. El que tiene pecado escondido no puede alabar a Jehová, pero el que tiene sus manos limpias de pecado las puede levantar delante del Señor. Por eso el Señor dice que levantemos manos limpias y santas delante de Él. Y vino entonces, él no pudo alabar a Jehová y tuvo que confesar. Y confesó porque ya habían traído todo. Que hay gente hasta que no se mira así, hermano. Dios da la oportunidad, habla aquí de una de otra manera. Hasta por una película Dios le puede hablar. Sí, en serio. Cuando todos nosotros lo espiritualizamos, porque yo miro una película y rápido le saco el mensaje espiritual, ¿verdad? Muchas formas Dios nos puede hablar. Él no nos quiere llevar a la vergüenza ni a la destrucción. Él no quiere eso para nosotros. Nosotros somos los que nos buscamos eso por no atender a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué pasó? Que entonces llevaron a la esposa, llevaron a las hijas, llevaron a los hijos, llevaron el ganado, llevaron las asnas, llevaron todo lo que era de Acán y lo pusieron enfrente de todos. ¿Y qué pasó? Que los apedrearon, los quemaron. Eso es lo que el enemigo quiere, llevarnos a la destrucción a nosotros. Mire que usted dirá: hermana, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Aquí llevo una aplicación. Y si no le corresponde a usted, yo sé que el Espíritu Santo le va a hacer sentir a usted qué cosas tiene que sacar de su casa. Nosotros viajamos a nuestros países, los que tenemos la bendición. Y en nuestros países, en cada pueblo, hacen una fiesta dedicada al patrón del pueblo. No sé si eso es en Santo Domingo, si eso es en... Está que Santa Ana, San Jerónimo, San Sebastián y todo eso. Entonces se hace una fiesta anual en honor a ellos, ¿verdad que sí? Y llegan y santifican y dedican todo lo de la fiesta para ese ídolo. Y después van los hijos de Dios a compartir esas fiestas. Ahí están los hijos de Dios comiendo de lo que el Padre pasó santificando con esa agua bendita, según ellos. Ahí están ellos dejando su dinero con los juegos, con la comida, con todo. ¿Qué tiene que usted estar yendo a esas cosas? ¿Qué tiene que hacer usted en lo que es dedicado a los ídolos del diablo? Y después todavía, para tener el recuerdo, una foto enfrente del ídolo y a guardarlo a la casa. Recuerditos para la familia, dicen todavía. Y aquí le traen y usted bien se los papea y ni sabe que son de ídolos. Aunque si usted no sabe y se lo come, no peca. No peca. Pero si usted con conocimiento sabe, obviamente que con conocimiento sabe, pero si usted con conocimiento que eso fue dedicado al ídolo se lo come, ya peca delante de Dios. Ay, qué cosas llevamos a nuestras casas, hermanos. Inocentes pareciera, pero en lo espiritual tienen mucha autoridad. Y muchas casas, como le decía, donde ya no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, problemas entre los matrimonios que nunca paran. Yo le voy a decir algo, un disgusto o hasta un problemita entre un matrimonio lo podríamos llamar normal. ¿Cuántos dicen amén? No. Lo podríamos llamar normal porque no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿verdad?
Obviamente tenemos que ser sabios en cómo llevar la situación. Pero que de 7 días a la semana un matrimonio esté 5 días peleando, discutiendo, que se vaya a dormir uno a una cama, el otro a la otra cama, uno a un cuarto, el otro al otro cuarto. Hermano, revise su casa. Revise su casa. Vea a qué usted le dio autoridad. Yo hablaba con una pareja hace un tiempo atrás, con una situación así. Yo le dije, miren, yo les voy a hablar a ustedes bien clarito. Ustedes ya sacaron a Dios de su matrimonio. Ustedes ya sacaron a Dios de su casa. Y a quien entronaron ahí fue al enemigo. Así que cambien de actitud. Muera el uno para el otro. Reconcíliense y vivan de acuerdo al propósito de Dios. Es que, hermano, no es normal. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver. Y yo le voy a decir una cosa, por experiencia. Cuando empezamos a pedirle a Dios dirección, más de algo encontramos. Más de algo encontramos. ¿Quiere otro ejemplo? ¿No quiere? Aunque no quiera, se lo voy a dar. Aleluya. Mire, déjeme darle estos pequeñitos significados, pero que son muy importantes. Cuando llevaron a Acán y a sus hijos y todo lo de ellos, los llevaron a Acor. Y Acor lo que significa es turbación. Muchos hijos turbados en la casa, hermano. Familias turbadas. Algo tienen que tener ahí. Revise su casa. En primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 13, ahí vemos y dice la palabra del Señor. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la casa y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Aquí en esta palabra estatua en hebreo significa terafín. Y dicen que estos objetos parecen haber tenido forma de personas. Otros sugieren que eran pedazos antiguos de ropa. Y otros dicen que eran ídolos que ataban a derechos de herencia. Ahora veamos esto. Mical fue la que agarró este terafín, esta estatua, y la puso en su cama. ¿En dónde? ¿En dónde está la cama? En la sala no me vaya a decir. En el cuarto, en la habitación. Ahí en la habitación tenía ella una estatua, un ídolo. ¿Qué podremos tener en nuestros cuartos, hermano? Nada, hermana, solo recuerditos. ¿Recuerditos de qué? ¿Recuerdos de qué? ¿Qué recuerdos con el que ahora es su esposo? Qué bueno. Pero ¿será que con un antiguo novio? ¿Una antigua novia? ¿Usted sabe que eso se da? ¿Sí se da? Personas que guardan cosas que les regalaron desde hace años, pero como eso tiene un significado especial, no lo tiran. O que porque tiene un valor grande en precio, no lo tiran. Y eso toman un lugar en su cuarto. ¿A cuántas hermanas les gustaba coleccionar osos, peluches? ¿En dónde los ponían? Ah, ¿verdad que sí saben? En la cama. Y después se dejan con el fulanito, y esto también va para las jóvenes, ¿verdad? Se dejan con el fulanito y ahí tienen colección de peluches. Y cuando están tristes se van a agarrar un peluchito y a recordar. ¿Qué recuerdan? Si ya no está con usted. Ya se dice, hermano, no tiene ningún significado. No para usted, pero en el mundo espiritual sí. En el mundo espiritual sí. O puede guardar cartas. Sí, aquí podría haber una gran lista. Anillos, cadenas, ropa. Dígame usted qué más tiene. No.
No, hermanos, son cosas tan insignificantes pareciera, pero que son ataduras. Son cosas que toman un control y un lugar en nuestra casa. Mire, hermano, ya usted está casado, está casada. Todo lo de su pasado ya tuvo que verlo tirado. Usted está casado por segunda vez. Discúlpeme que lo diga así de claro. ¿Por qué guarda fotos de su primer esposo, de su primera esposa? En una ocasión una hermana me contaba, como no voy a decir nombre, ¿verdad? Usted no me cuente nada porque de repente lo saco aquí. Y entonces ella me contó de que ella estaba casada por segunda vez. No lo voy a creer, ¿verdad? Y si lo digo sin su nombre. Y entonces ella me contó de que ella se casó por segunda vez. ¿Y cuál fue la sorpresa de ella? Que el esposo ya tenía divorciado muchos años. Y que cuando ella fue a limpiar el closet de él en un viaje que él hizo, encontró cartas de la exmujer, fotos de la exmujer. ¿Por qué? Hermana, exagerada. ¿Cree que soy exagerada? No, hermano. Usted sabe que con los recuerdos, con nuestra mentalidad, podemos llegar a adulterar. Yo no necesito adulterar estando con una persona físicamente, con mi mente, con los recuerdos. Si yo estoy casada, ¿por qué tengo que estar pensando en un exnovio? Y peor si tengo todavía una pulsera, un anillito o algo ahí. No, hermano, vaya y revise su casa que algo puede encontrar. Y tírelo, sin suspirar. Sin suspirar, tírelo. Y si el esposo o la esposa empieza a ver y eso, ¿por qué lo estás tirando? No sea chute, déjelo ahí que ella tire. Chute es metido, pues. Si usted me oye decir una palabra mala, no es que yo esté hablando mal, es que usted está oyendo mal. Vemos ahí entonces que ella lo puso en su cama. Pueden, como le decía, recuerdos de exnovios, regalos que se guardan, cartas, joyas. Ahora la ropa. Se pueden hacer pactos con ropa, con regalos. Vamos a ver en la palabra del Señor que David y Jonatán, la cita no la puse, fíjese. Me parece que es primer libro de Samuel, capítulo 18. Si alguien lo sabe, me ayuda a decírmelo. Me parece que es primer libro de Samuel, capítulo 18, donde David y Jonatán hacen pacto. ¿Sí? Ahí es. Sí, ahí es. Mire, no estaba perdida. Entonces dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, vamos al verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Mire, entre amigos. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Mire con qué hicieron pacto, con ropa. Usted sabe que la ropa de una persona, si una persona es consagrada a Dios, esa ropa va a estar consagrada. Pero si una persona no es consagrada a Dios, esa ropa está contaminada. En Judas capítulo 1, verso 23 nos dice que la ropa que puede llegar a ser contaminada por la carne. Aquí voy a tocar un punto. Como padres tenemos que tener mucho cuidado que llevan nuestros hijos a la casa. Usted sabe que como muchachitos ahí se andan prestando la ropa, compartiendo cosas. Y a veces se ve a los hijos que empiezan a tomar actitudes extrañas. Hermano, ¿qué se está poniendo su hijo? ¿Qué está compartiendo? Yo en este aspecto soy muy celosa con mis hijos. Y yo les digo, lo de ustedes es de ustedes. Ni lo prestan ni me traen cosas prestadas a mi casa. Y soy de las que no cada día, pero sí toda la semana les estoy revisando las mochilas.
¿Qué llevan? Porque con cositas de estarse prestando pueden estar haciendo pactos sin darse cuenta. Revise su casa, mi amado hermano. Yo le estoy hablando aquí por la palabra. Yo no voy a abundar cada punto aquí, pero tiene que tener cuidado. David y Jonatán quedaron enlazados, una amistad tan profunda, y hubo algo que se dieron a cambio por ese pacto. Cuando su hijo o su hija lleve algo que no es de él, pregúntele de quién es. No deje que lleve cosas prestadas, hermano. Son malas prácticas. Son malas prácticas. Enséñele a su hijo que valore lo que usted le sabe dar. Que no desee lo que otro tiene, que valore lo que usted le sabe dar. Que luzca lo que usted le compra, que luzca lo que usted le sabe dar. Y ellos, mire, van a valorar eso con el tiempo. En Hechos capítulo 19, verso 18 al 19, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí vemos que cuando se estaban convirtiendo al Señor, empezaban a llevar las cosas de brujería. Usted dirá, yo no practico brujería, y pues gloria a Dios por eso, no debería practicarla. Pero tal vez tiene otros libros en su casa. Tal vez tiene revistas que no tiene que tener. Hoy no se habla de revistas pornográficas porque eso ya no hay. Pero tal vez sí tiene la aplicación en su celular. Y por eso muchas veces su vida no es prosperada. No se puede levantar espiritualmente porque sigue en esas prácticas o guardando cosas que no tendría que guardar. Nosotros como padres también, porque hoy como que es más para los padres. Cuidado con los libros que llevan nuestros hijos de la escuela. Usted sabe, no sé en las escuelas de sus hijos, pero en las escuelas de mis hijos les regalan libros. Libros que tal vez ya los dejó el grado anterior, a ellos se los regalan. Y yo, hermano, a ver. Yo recuerdo que hace unos años atrás, hermana Rosa, disculpe, ahora sí voy a mencionar su nombre, pero es para algo bueno. Hermana Rosa nos contó de que, usted sabe, tiene hijos, que en la escuela tienen que leer los libros de Harry Potter, ¿verdad? ¿Por qué un niño cristiano tiene que tener esos libros en la casa? Vino hermana Rosa y se fue a la escuela y le dijo que sus hijos eran cristianos y que sus hijos no iban a leer eso y que iban a leer otros libros. Y se lo aceptaron. Porque nosotros como padres tenemos derechos en las escuelas y podemos ir a decir lo que nuestros hijos celebran y lo que nuestros hijos no celebran. Lo que nuestros hijos comparten y lo que nuestros hijos no comparten. Pero usted tal vez dice, no, es que como es de la escuela yo no quiero que pierdan esa clase. Ahí tiene la gran colección. Y ahí moviéndose los ambientes espirituales. Eso no es para las casas de los cristianos, hermano. Usted sabe que todo lo que está ahí escrito es de verdad. Eso es cierto. No va a ir a practicarlo, no, a ponerlo por obra. No. Yo he dicho claro en la escuela, mis hijos no celebran esta fiesta, no celebran esta fiesta y no celebran esta fiesta. Ellos les dan otra clase de tareas. Así de simple. Y una vez les dijimos, y si pierden la clase, la pierden. Pero no van a hacer parte. Pero como Dios honra a los que le honran, ellos sacan buenas notas. Vamos a revisar nuestra casa, hermano. No esté guardando nada. Fíjese que yo creo que yo lo hablé en un mensaje también cuando hablé del poder de atar y de desatar, de las cosas espirituales, las cosas físicas que llegan a tener un lugar espiritual. Una vez me llamó una hermana, que tampoco le voy a decir el nombre. Una hermana y me decía, mira nena, me decía, fíjate que en las escaleras siguiendo para la puerta, yo siempre miro una sombra que baja y que sube. Y no eran los ángeles, hermano, no era la escalera de Jacob. Y entonces ella me decía, ahí siempre yo miro una sombra. Ella se levantaba de madrugada para ir a trabajar y en la oscuridad ella miraba esa sombra que pasaba. Y dice que ella a veces se iba a ver, o sea, iba a ver si no era alguien que se había metido a la casa y ver qué era lo que estaba pasando. Pero no, o sea, se desaparecía.
Y en eso pues yo ya conocí la casa de ella, y lo que ella tenía, hermanos, era un gran indio ahí en la pared. Un gran indio. Para muchos tal vez esto no sea nada, pero eso toma autoridad. Eso toma autoridad. Podría seguir con muchos más. Déjeme terminar con este. ¿De qué era el tema? ¿Alguien se acuerda o ya los perdí? Limpiando la casa. Limpiando la casa. En Levíticos capítulo 13 y 14, solo anótelo ahí usted que toma notas. Levítico capítulo 13 y 14 nos habla que cuando el pueblo de Israel iba a llegar ya que habían conquistado y iban a poseer las casas que Dios les había dado, tenían que verla si no tenía lepra. Esa casa la tenían que analizar. Usted sabe que la lepra para nosotros es símbolo de pecado. O no símbolo, ¿cuál sería la palabra? Tipifica el pecado. Gracias. Tipifica el pecado. Y lepra puede haber en el cuerpo, puede haber en la ropa, como puede haber en las casas. Y ahí dice que antes de ellos entrar a poseer esa casa, tenían que ir y analizar que no tuviera lepra la casa. Y si ellos miraban que se seguía corriendo la lepra, porque la lepra se corre. El pecado, si no lo quitamos cuando empieza, hermanos, eso se agranda, se alarga. Y entonces dice que cuando miraban que ya la lepra de las casas estaba más profunda, que estaba como comiéndose las paredes que eran hechas de piedra, así lo dice claramente que eran de piedra, tenían que llamar al sacerdote para que fuera a inspeccionar. ¿Qué nos muestra esto, mis amados hermanos? Que a veces hay cosas en nuestra vida que vamos a necesitar una administración, que vamos a necesitar la ayuda de alguien. Llamaban a los sacerdotes. Y dice que ellos llegaban y que inspeccionaban y entonces empezaban a raspar. Raspaban todo eso que estaba contaminado y todo el polvo que caía, no lo dejaban ahí. Se lo llevaban afuera de la ciudad y lo tiraban por un lugar, porque lo que menos querían era la contaminación, el pecado, porque eso los hacía inmundos. Y dice que a los 7 días regresaban los sacerdotes para ver qué había pasado con esa casa. Y si ellos miraban que la lepra seguía, entonces quitaban las piedras, déjeme decirlo así, quitaban los blocks, los ladrillos, y los reemplazaban por otros. Porque el pecado hay que reemplazarlo por cosas buenas. El pecado hay que quitarlo de raíz y meter cosas buenas de Dios. Cuando una casa se está llenando, hermano, de pecado, hay menos lugar para la presencia de Dios. Y esa casa la limpiaban, la purificaban, y si se miraba que de verdad ya no tenía remedio, quemaban la casa. Nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? Hoy es día para limpiar nuestra casa. De la cita bíblica en la que empezamos, ahí les hablé de un rey que hizo lo malo, que metió el pecado a la casa, pero después que él murió empezó otro rey. Empezó el rey Ezequías y dice que él hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y todo lo malo que había metido aquel rey Acaz, vino él y lo empezó a sacar. Llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes y se fueron a sacar la inmundicia de la casa de Jehová. Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Yo lo invito a que haga algo hoy en su casa, hermano. Algo usted va a encontrar. Jóvenes, cuidado. Cuidado con quien se hacen novio y se hacen novia, porque eso toma lugar espiritual también. En el mensaje anterior yo conté algo, y no es porque esté viviendo de recuerdos que lo voy a decir, es que alguien le va a ayudar en este día. Yo hablé sobre que yo, estando en las cosas de Dios, sirviéndole al Señor, me descuidé y seguía sirviéndole.
pero estaba descuidada. Y tuve un novio inconverso, que él escuchaba música metálica, no la escuchaba yo. Yo di a entender que yo la escuchaba. Yo no, hermano, no tengo cara ni de escuchar música romántica. Entonces, yo no, pero él escuchaba, no enfrente de mí, pero yo sabía que él escuchaba. Cuando yo decidí terminar con eso, porque ya le había entendido a Dios. Dios me había hablado de muchas maneras, no hacía caso hasta que Dios trató conmigo. Cuando terminé esa relación, yo empecé a tener ataques del enemigo. Y yo, cuando estaba durmiendo, yo podía ver sombras negras, rostros pintados de blanco. Yo no entendía, yo era muy ignorante a muchas cosas en aquel entonces. Todavía sigo ignorante en algunas, pero en aquel entonces muchas más. No entendía por qué hombres vestidos de negro con la cara toda pintada de blanco. Y cuando yo me puse a orar, porque me puse a clamarle al Señor, me postré y empecé a pelear esa batalla. Yo empecé a ser lastimada. Yo empecé a tener esa lucha fuerte. Y a mí me lastimaba. Yo recuerdo bien que los puños los tenían así y me daban en la espalda y me daban en la espalda. Y yo clamándole al Señor, orando, cubriéndome y todo. Cuando ya terminó eso, recuerdo que estaba mi hermana Suset. Y al otro día yo le dije, yo estoy toda dolorida, pero yo no me acordaba. Yo no me acordaba lo que había pasado. Le dije, yo estoy toda dolorida. Y me dijo, ¿de dónde? De la espalda, de los hombros. Le dije así. Y ahí me recordé. Y le conté. Y me dijo, esto ha sido por esto y esto, pero hoy vamos a purificar el cuarto. Hoy vamos a entregarle todo al Señor. Y empezó ella a ministrarme liberación. Ay, los hijos de Dios, hermana, ¿sí? ¿Sí? Muchas veces los hijos de Dios necesitamos liberación. Y empezó a ministrarme liberación. Empezamos a orar y a ungir ese apartamento en donde estábamos nosotros. Nunca más volví a pasar yo algo así. Pero hay que liberarnos en el nombre de Jesús. Y usted tiene el poder y la autoridad. Póngase de pie en este día. Asimismo, muchos, no, es otro el que le quiero leer. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. La palabra del Señor dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que fueron a limpiar. Usted es un sacerdote que tiene la autoridad para limpiar. Usted tiene la autoridad. Y usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Pero cuando hablamos también de nuestro templo, en nuestro templo espiritual podemos guardar muchas cosas. Mucho enojo, rencor, orgullo. También hay que entregarlo delante del Señor.